Hola a todos, comienzo por presentarme. Mi nombre es Gabriela Rivas, nací y crecí en El Salvador, pero a los 18 años me fui y como pueden ver, los últimos 15 años anduve dando vueltas por el mundo y en enero de este año finalmente regresé a El Salvador para unirme a Plaudo como Chief of Strategy. ¿Por qué me presento así? Me presento así porque el día de hoy quiero compartirles un poquito de cómo logré forjar mi propio camino o how was I able to chart my own way. Mientras anduve dando vueltas por el mundo los últimos 15 años, empecé a descubrirme, conocerme un poquito más y descubrir qué era lo que yo quería y qué era lo que podía lograr, y fue eso lo que me trajo a regresar a Plaudo. Entonces, para arrancar, les quiero compartir 5 elementos que fueron súper clave para lograr forjar mi propio camino, y espero que estos elementos les sirvan a ustedes y les pido y I encourage you que también traten de forjar su propio camino. El elemento 1 es resiliencia. A temprana edad, cuando me fui de El Salvador, aprendí de la resiliencia. Descubrí de todo lo que era capaz de hacer para adaptarme a retos y continuar creciendo y sobrepasar esos retos. Cuando me fui a estudiar a Canadá y bueno, iba emocionada por la experiencia, etcétera, y como a los 6 meses descubrí que era un reto bien grande, bien difícil, no sabía si era capaz de lograrlo, y ahí tuve 2 opciones, ¿no? Consideré darme por vencida o seguir. Para no ser larga la historia, seguí, logré salir adelante con mucho sacrificio, mucho sufrimiento, pero creo que ese capítulo en mi vida fue clave porque entendí la capacidad que tenía de sobrepasar retos con puro trabajo duro, consistencia, resiliencia, y eso me sentí que me dio mucho poder de sentirme imparable y poder tomar cualquier reto que se me presentara. Entonces dije, súper, soy capaz de hacer muchas cosas, ¿qué es lo que quiero hacer? Segundo elemento, descubrir mi pasión, lo que me da energía y lo que me hace vibrar. A pura base de experimentación, tratar diferentes cosas, encontré algo que me causaba injusticia y pasión. Probé muchas cosas, desde deportes, manualidades, música, etcétera, y como hace 10 años me voluntarié para dar una charla del Salvador relacionada a la inmigración. Y bueno, empezando a entender el tema y a involucrarme en el tema, me empezó a causar mucha injusticia la falta de oportunidades que pueden haber en El Salvador, que obliga a la gente a irse y a sacrificar muchas cosas para poder salir adelante. Y desde entonces eso se volvió un poquito mi pasión y lo que me motivaba, y ahí dije, algún día voy a tratar de regresar a mi país para tratar de generar empleos y hacer cosas importantes que puedan combatir este gran problema que tenemos. Pero ¿cómo? No sabía. Tercer elemento fue cambiar un poquito la narrativa, porque cuando yo pensaba en cómo regresar a El Salvador, siempre lo hacía de un lugar de mucho miedo. Entonces siempre pensaba, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo me empezaba a imaginar, bueno, me voy y no encuentro trabajo, no encuentro qué hacer, y entonces después no sé qué haría y no me gustaría, etcétera, 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 y ya todo se convertía muy complicado. Entonces una mañana, escuchando un podcast, esta persona sugería cambiar un poco la narrativa a una perspectiva de optimismo y preguntarse qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Entonces, cuando me empecé a plantear regresar a El Salvador de una perspectiva de qué es lo mejor que puede pasar, todo empezó a cambiar, se empezó a convertir más en algo más, una aventura más emocionante y sin ponerme límites yo misma. Entonces, ahí fue que me empecé a decidir a tomar el reto y explorar por dónde venirme, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a explorar cómo hacerlo y yo sentía que ya tenía las herramientas necesarias, pero me faltaba un elemento, que es el que les voy a hablar ahora, que es el de ocupar mi lugar. Estos 15 años que yo estuve fuera, muchas veces yo era la única mujer en las reuniones, era la única latina, era bien joven comparada al resto de la gente en las reuniones, entonces muchas veces yo pasaba callada, tomando notas, imaginándome en mi mente, rebotando ideas o cómo deberían de hacerse las cosas, y me iba muy bien en otras áreas, pero en esa área siempre estaba yo muy callada, y un gran mentor se me acercó una vez y me dijo que los frutos de mi esfuerzo laboral no iban a dar fruto completamente mientras yo no tomara mi lugar en la mesa y hablara y me expresara y compartiera mis ideas y cuestionar, etc. Entonces, bueno, al principio fue muy incómodo, pero con mucha preparación y obligación de
y de forzarme a hacerlo. Lo fui haciendo, al principio fue incómodo, pero luego se convirtió en natural. Y bueno, ahora aquí estoy compartiéndoles mi historia a muchas personas que estén viendo esto, ¿no? Entonces eso fue un elemento clave. Y por último, confiar en el proceso, ¿no? Si yo veo para atrás los 15 años, ahora todo me hace sentido. Claro que tenía que ir a hacer todas estas cosas para poder regresar a El Salvador de la manera que lo estoy haciendo y tratar de hacer algo bueno, ¿no? Pero en el momento cuando lo estaba haciendo, no lo tenía tan claro, ¿no? Entonces, como dice Steve Jobs, the points will connect cuando lo miras para atrás, ¿no? Entonces, los invito a confiar en el proceso, que mientras estén haciendo cosas que les apasionan y dando lo mejor de sí, todo se va solucionando. Y ahorita estoy aquí, estoy muy contenta, siento que estoy donde debo de estar, pero si en un futuro algo cambia, ya tengo las herramientas y estos 5 elementos que me ayudarán a seguir adelante, forjando mi camino. Así que hoy las invito a que tomen estos elementos, los reflexionen y que forjen su camino.